Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Hoy te traigo 5 consejos para que te funcionen tus amarres, tus hechizos. Tómalos muy en cuenta a la hora de hacer tus rituales, para que todo te salga muy bien, para que consigas lo que tanto quieres, que se te cumpla lo que tanto anhelas. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. El primer consejo es que no llores. Deja de llorar, deja de estar triste, deja de ponerte desconsolada y llorando y ponerte deprimida, porque eso hace que el trabajo no funcione. Si tú lloras, vas a salar el trabajo. Recuerda que las lágrimas son saladas y tú salas el trabajo con esas lágrimas. También haces que ese trabajo retroceda en su función, que se sale, que se derrumbe, que se rompe el amarre, y por eso no te funcionan los amarres, no te funcionan los hechizos, no te sale bien el ritual, ya sea que tú lo hagas o lo mandes a hacer con otra persona. Por eso no te funciona, porque con tus lágrimas lo estás salando. El segundo consejo es que no te desesperes. Si tú te desesperas y estás con la duda de si te va a salir o no, otra vez generas esa energía negativa, y esa energía negativa traba el trabajo, lo ensucia el amarre y hace que tampoco te funcione. El tercer consejo es que no busques a tu pareja, no estés desesperada buscándolo por todos lados, para verlo de lejos, para ver por dónde pasa, para andar preguntando a todas las personas qué es lo que está haciendo. No lo busques. Es lo mismo si tú estás buscando a tu pareja, a tu hombre, a tu mujer, por todos lados, desesperada, desesperado, viendo qué suben las redes sociales, qué cuentan de él, sales a ver por dónde pasa, etc. Hacer esto, pues también te genera sentimientos de incertidumbre, de desesperación, de miseria sentimental, y eso hace que el trabajo también se trabe, se bloquee, se tropiece, porque todos esos sentimientos lo que hacen es que generes energía negativa y estás empoderando a la otra persona. Por lo tanto, va a estar más alto que tú en energía y no lo vas a poder tocar. Y esa energía negativa va a trabar completamente el resultado del trabajo, del amarre, del hechizo. Por eso no sirven o se tardan mucho en funcionar. El cuarto consejo es que no te quejes del dinero que gastaste, si es que estás realizando un hechizo económico o de amor. No te estés quejando que le pagaste mucho a quien te lo hizo, o que los materiales que utilizas para hacerlo tú misma son muy caros. Si tú pagaste el dinero a algún brujo, alguna bruja, o tú misma compraste los materiales para hacer este trabajo, y ahora resulta que te estás quejando del dinero que gastaste, pues entonces tampoco te va a servir, porque la queja es una vibración negativa, de bajo nivel, que nos va a echar a perder el hechizo, el trabajo que estás haciendo o que te están haciendo. Porque te sientes mal, tienes miseria y esa energía es negativa. Tienes que confiar en la persona que te está haciendo el amarre o en ti misma si tú lo estás haciendo. Nunca digas voy a probar, a ver qué pasa. Nunca desconfíes en lo más mínimo. Nunca digas es muy caro lo que estoy haciendo, por lo que estoy pagando tengo que ver resultados. Nunca digas nada de eso, pues no sirve. Si no confías en ti misma tampoco va a servir. Así es que no te quejes, hazlo con alegría, con felicidad, porque te va a resultar, porque vas a obtener lo que tú quieres. Hazlo con fe, hazlo con esperanza. Esas son buenas energías que ayudan a que el hechizo tome mucha más fuerza. Y el quinto consejo es que te esperes y dejes que pase el tiempo. Si tú dejas que pase el tiempo y estás tranquila, no te desesperas, te sigues viviendo tu vida normal, estás feliz haciendo tus rutinas, entonces el amarre te va a funcionar, porque dejaste que vaya creciendo. Así como dejas ir una pequeña bola de nieve y comienza a rodar, esta poco a poco va a ir creciendo. Así es que deja que el hechizo rode, que
que crezca en fuerza, mientras tú te esperas tranquilamente, sin desesperación. Porque con eso generas energía positiva, para que ese amarre te funcione, para que el hechizo funcione, para que el ritual salga adelante y tu pareja te busque, si es eso lo que estás esperando, o que te llegue el dinero. Si es algún hechizo económico, también te sirve para los hechizos de protección y cualquier otro ritual que tú quieras hacer. El consejo es, estate tranquila, espera con tranquilidad. Recuerda que lo que estás buscando se va a alejar más si tú no tienes tranquilidad, porque esa energía negativa es lo que detiene todos los hechizos, los frena, no los deja prosperar. Así es que no vayas a andar desesperada, ni celosa, ni pensando nada malo. Tranquila, conserva la calma y ten fe que lo que estás haciendo va a funcionar. Eso genera una energía positiva para que la bolita que hemos hecho comience a rodar y comience a crecer hasta que se nos cumpla. Así es que ya sabes, cualquier hechizo te va a funcionar si tú quieres salir adelante. Así es que no llores, no te desesperes, no lo busques por las redes sociales ni por ningún otro lado. No te arrepientas de lo que gastas, no te quejes y espera tranquila. No te enojes, no lo puedes odiar y amar al mismo tiempo, porque si estás con esos sentimientos encontrados, entonces se van a neutralizar. Tienes que tener la idea plena de que amas a esa persona o de que amas lo que deseas atraer a tu vida, para que la energía sea positiva y ese amarre, ese hechizo, ese ritual te funcione a la primera. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.